A continuación, en Radio WAC, Discipulado. Conducción: Maximiliano Centurión. Producción: Emiliano Di Fiori. Bienvenidos. Paso a informarles que a partir de este momento ustedes se encuentran dentro de un aula de discipulado bíblico. Estaremos usando como ejemplo el orden temático del libro 30 Pasos a la Madurez Cristiana de la Asociación Evangélica Billy Graham. El tal tiene muy buenos temas, pero principalmente los fundamentos bíblicos están muy buenos para compartirlos entre amigos, entre familia y, por qué no, por aquí, por Radio WAC, donde nos encontramos cada tanto, y por la plataforma en YouTube. Radio WAC, un altar para Cristo. Espero que estén cómodos porque este discipulado tiene solamente un objetivo y es llevarnos a la madurez cristiana. Entonces, vamos. Muy bien, claramente para un discipulado tenés que tener un lugar y con qué apuntar, ¿sí? Para tomar apuntes, una cuadernola, un cuadernito, una lapicera, una goma, un lápiz, y paso a explicarte en este momento qué es lo que tenés que hacer. Tomar apuntes, ¿sí? Yo paso a dictarte un versículo bíblico en el cual vos vas a estar estudiándolo y vas a tener que responder una pregunta sobre ese versículo bíblico. Por ejemplo, vamos a empezar tomando el apunte. Escribí ahí: Filipenses 2, del 6 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Esos dos versículos, en Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bien, nosotros de aquí, de estos dos versículos del Filipenses 2, del 6 al 8, debemos de responder la siguiente pregunta, que dice: ¿qué aprendemos acerca de Jesucristo en estos dos versículos? Bien, ¿qué aprendemos acerca de Jesucristo? Que Él, siendo Dios, se hizo hombre, por obediencia se humilló a sí mismo, ¿sí? ¿Qué aprendemos acerca de Jesucristo? Bueno, eso es solamente un ejemplo, hay mucho más para que vos profundices, para que vos medites, para que vos pienses un momentito. ¿Qué aprendemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8? ¿Qué aprendemos acerca de Jesucristo? Es la pregunta. Si has entendido entonces cómo funciona esto, paso a dictarte los siguientes versículos. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9 y Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 al 4. En estos versículos nosotros vamos a tener que hacernos y respondernos la siguiente pregunta: ¿qué aprendemos acerca de la salvación? ¿Qué aprendemos acerca de la salvación en estos versículos? Bien, les aconsejo a los que puedan que se tomen un tiempo para estudiar el capítulo entero donde se encuentra ese versículo. Y si aún tienen más disposición de hacerlo, que estudien el libro en el cual se encuentra ese versículo y ese capítulo. ¿Por qué esto? Porque nos da una profundidad mayor a la hora de respondernos la pregunta que en cuestión, la pregunta que se plantea en este momento, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir: Romanos capítulo 5, versículo 8, Efesios 2, 8 al 9, Primera de Corintios 15, del 3 al 4. La salvación. ¿Qué aprendemos acerca de la salvación
en estos versículos. Bien, siguiente versículo, toma tu apunte, Juan 1, 12 al 13. ¿Cómo llegar a ser un hijo de Dios? Entonces, en Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, ¿qué aprendemos acerca de cómo llegar a ser un hijo de Dios? Bien. Otro versículo, Juan 3, 16. Y este es nuestro versículo clave, ¿sí?, del cual se va a estar haciendo una reflexión, que se va a estar pasando por la aplicación de la radio WAC, Un altar para Cristo. La pregunta que nos hacemos en Juan 3:16 es la vida eterna. ¿Qué aprendemos sobre la vida eterna? Bien, si has tomado tu apunte, entonces vuelvo a recomendarte que antes de responderte la pregunta que te planteo en este momento para que te hagas, que leas el versículo, que leas el capítulo, si es posible que leas el libro, que medites sobre el contenido que encuentres ahí y luego respondas la pregunta, si es posible. Si no, con el versículo ya vas a encontrar la respuesta a profundidad, la respuesta que necesitas, ¿sí? Y lo otro es indudablemente que acompaña a la meditación de la palabra de Dios, que acompaña al estudio de la palabra de Dios, es la oración. Orar a Dios y agradecer de lo que estamos aprendiendo, de lo que vamos a aprender sobre nuestro primer tema de estudio, que es la salvación. Hermanos, que Dios los bendiga y nos encontramos entonces, Dios mediante, por Radio WAC. También lo estamos subiendo a la plataforma de YouTube en Radio WAC, Un altar para Cristo. Así que bueno, si usted quiere pasar por ahí, bienvenido sea. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Recuerde que para tener un mejor resultado después de escuchar esta reflexión, es necesario que usted tome un tiempo con su Biblia, en oración, medite y busque que Dios confirme esta verdad en su vida. Puedes volver a escuchar todos los programas on demand en YouTube y Spotify. Radio WAC es tu radio.